Volviendo a Liliana Hecker, ella va mucho más allá de este pensamiento y manifiesta: un cuento requiere una escritura y una estructura igual de rigurosas que la de una novela. Si tiene páginas grises, esos grises deben estar tan cargados de tensión como lo están en el Guernica de Picasso. Si no, son meramente un plomo. Otro punto: diferencia entre cuento y relato. Y ya que mencionamos a Isaac Babel, abordemos un tema que aún le quita el sueño a los seguidores de María Hortensia Lacó, Mabel Rossetti, Arturo Berenguer Carizomo y Raúl Castañino. ¿A qué llamamos cuento y a qué llamamos relato? Sin ánimos de ofender a nadie, y mucho menos de mancillar a semejantes nombres con tamañas trayectorias en la investigación literaria, he de declarar sin remordimiento que la diferencia no existe. Y si llegase a existir, tanto como para realizar una subdivisión o gradación en el género, su relevancia no afecta a la integridad o calidad de lo narrado. Durante años he asistido a esta discusión bizantina: si el cuento discrepa del relato por la presencia o no del conflicto, si el cuento es más extenso que el relato, o si este es más intenso que aquel, si el cuento prioriza a los personajes y el relato a la descripción o viceversa. Así como existe el prejuicio de que la novela es un género superior y el cuento un género precario o experimental, casi deteriorado, se llega muchas veces a considerar que el relato es un subsidiario o borrador de un cuento, y con esta apreciación se alude indirectamente a la virtud y a la efectividad de uno por sobre otro, subvalorando desde ya el relato. Pues bien, he de afirmar ante ustedes que relatos magníficos han enriquecido mis largas horas de lectura. Desde el mencionado El despertar, precisamente de Isaac Babel, que es un relato, hasta Felicidad perfecta de Catherine Mansfield, sin dejar de lado a maravillosos textos entre miles, como La balada del Álamo Carolina, de Haroldo Conti, El laberinto, de Borges, Juventud, de Joseph Conrad, para leer con audífonos, de Julio Cortázar, Preocupaciones de un padre de familia, de Frank Kafka, Fotocopias, de John Berger, Mi nombre es Orr, de Michael Ende, cualquiera de los relatos que componen trabajos del poeta de Octavio Paz, o todas y cada una de las estampas trazadas con minuciosidad por Kawabata en Historias en la palma de la mano, o las anécdotas referidas por Osvaldo Soriano en su mal titulado Cuento de los años felices. A lo largo de mi vida he sido hechizado por grandes y pequeños relatos, e incluso superiores a más de un cuento ovacionado por entendidos o críticos, y jamás me he puesto a pensar en dónde termina la potestad de uno y dónde comienza la soberanía de otro. Pareciera que rotular es una de las pasiones de la humanidad, aunque entre burocracia y regocijo, el auténtico escritor deberá optar por lo segundo, puesto que la literatura es sinónimo de felicidad, y ya se sabe que la felicidad con etiquetas no sirve. Pero no desacreditemos al cuento. Se dice que de todos los géneros literarios el cuento es el único plato que no se come frío. No anticipa ninguna otra comida posterior como los capítulos de la novela, ni precisa de la frutilla prohibida como la esencia del poema. El cuento es ese plato que, casi quemándonos la lengua, no podemos dejar de paladear. La tentación que nos acomete ante semejante alimento, muchas veces condimentado con nuestros sueños, anhelos, y otras con nuestras experiencias o frustraciones, se parece mucho a la gula. De los 7 pecados capitales enunciados por Santo Tomás, la gula, del latín glutire, devorar, lleva la peor prensa, pues su comprobación salta a la vista, es decir, requiere de lo material, que es la comida, como testimonio justificativo señuelo. La envidia, la pereza y la ira, por ejemplo, requieren de una circunstancia que bien puede prescindir de lo material. Sin embargo, cuando alguien afirma, tal cuento o relato me lo devoré en un santiamén, es el mejor elogio que se le puede hacer a la historia en cuestión,
y al autor de esa historia. Por lo tanto, todo cuentista es un pecador por excelencia, o si se quiere, el degustador por antonomasia. Ahora bien, también se dice que la preparación de un buen plato jamás deberá ser el resultado de la casualidad. Una receta es en definitiva un plan a seguir. Al respecto, Edgar Allan Poe, uno de los maestros del género, ha escrito: no hay verdad más evidente que para que un plan merezca el nombre de tal, debe haber sido cuidadosamente elaborado para preparar el desenlace antes de que la pluma se pose sobre el papel. Únicamente teniendo siempre ante el espíritu el desenlace, podemos dar a un plan su indispensable fisonomía de lógica y de eventualidad, haciendo que todos los incidentes y en particular el tono general tiendan hacia el desarrollo de la intención. Este concepto de Poe, con el que abre su famoso texto Filosofía de la Composición, ha sido muy discutido en los talleres de creatividad que coordino desde 1989. Muchos escritores ignoran al momento de sentarse ante la página en blanco cuál será el desenlace de su cuento. Y muchas veces, aunque este elemento rebote en su imaginación como una esfera de fuego, la anécdota o el accionar de los personajes dentro de la trama cambian de rumbo en la mitad del relato, y el final es otro, imprevisto incluso para el propio autor. ¿Qué pasa entonces con la receta milagrosa? La verdad sea dicha, no hay recetas, ni milagros, como tampoco existen cuentos perfectos, pues ninguna historia está completa hasta que no se topa con la mirada de su lector. Como en dramaturgia, género profundo y complejo si los hay, en donde ninguna obra alcanza una completa entidad hasta ser representada sobre un escenario, el cuento no está consumado hasta ser leído, y por decirlo de alguna manera descifrado, integrado al universo íntimo del lector. Y no está mal que no exista el cuento perfecto. Javier Daute, guionista, dramaturgo y director teatral, nos apunta: creo que el arte no debe anhelar ningún tipo de perfección. Debe crear un sistema con consistencia propia, sin apelar a la búsqueda de la perfección. Sobre ese sistema con consistencia propia, sobre esas coordenadas de tiempo y espacio, se construye el cuento, en donde la rigurosidad, el ritmo y la síntesis son los elementos claves para identificar su formación genética. Rigurosidad y síntesis. Cuando cuenta, el hombre siempre refiere por segunda vez. La primera vez es el hecho, la peripecia, la noticia que acontece, sea a través de la experiencia real o de la experiencia imaginada. El cuento, para intentar una definición básica y transitoria, el cuento es un acontecimiento pasado que revive en el estilo, supone un orden cerrado y autónomo, regido por el sucedido en que consiste. Nos propone un asombro y una interpretación, a diferencia de la novela que nos invita a una compenetración. Y en esa propuesta, y frente a la posibilidad total de la lengua, el autor de un cuento trabaja con usura, desde abajo y desde adentro, velando sin descanso por contener el todo en la parte, en ese segmento que se revela y se muestra entre un antes y un después que sabemos que existen, pero preferimos ignorar para entregarnos de lleno a la historia. Más aún, la entrega será directamente proporcional a la rigurosidad con que se plantee la trama. No hay peor desilusión que aquel cuento que en la mitad nos deje de interesar por exceso de detalles o por la fragilidad en el devenir de los personajes. La falta de síntesis, que no significa jibarizar un argumento para lograr el efecto. La falta de síntesis es el principal motivo de cualquier fracaso narrativo y la mayor señal de torpeza en este género.